Buenos días, hermanos. Yo les invito a que abramos la palabra de Dios en el Salmo 42. Salmo número 42. Siempre decimos número para los salmos, porque los salmos no son capítulos, porque no hay una secuencia, son independientes, por eso así los llamamos. Es una combinación de 5 libros, los salmos, que forman el Salterio. Los 150 salmos es la composición de 5 libros. Y cada uno de los 5 libros termina de la misma manera. Por ejemplo, el Salmo 42, si tú ves ahí en tu Biblia, la mayoría dice libro 2, ¿cierto? Estamos abriendo el segundo libro del Salterio. Y el final del libro 1, versículo 13 del Salmo número 41 dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Todos los libros de Salmos terminan de esta misma manera. Si tú tienes la curiosidad de después buscar, vas a dar cuenta que se termina dando glorias y exaltando a Dios, lo que nosotros llamamos de una doxología. Exaltación de la gloria de Dios. Y el Salterio termina en el Salmo 150 con un llamado, con un imperativo de Dios. Todo ser que respira, alabe a Jehová. O sea, todos que están vivos. Una invitación, y no solamente una invitación, es un imperativo para que adoremos a Dios. Es interesante estudiar los salmos, porque estos salmos eran como himnos cantados en momentos que el pueblo caminaba, y también son momentos de oración en que estos salmistas se presentan delante de Dios en circunstancias, todas las circunstancias. Tú tomas un salmo y empiezas a leer, hay gozo, alegría. De repente toma un salmo y el salmista dice: tuve envidia de los impíos. Chocante, porque los salmos hablan de la realidad. Está la anatomía de los pecadores. Momentos de gozo, alegría, momentos de luto, de pérdidas, de tristeza, momentos de profunda tristeza y angustia. Así como es la vida. Entonces, cuando nosotros afirmamos aquí en esta iglesia el principio 1 de la sola reformata, sola escritura, también afirmamos toda escritura. O sea, solamente la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Pero toda la Biblia, yo no puedo como pastor decir: ¿sabe qué? Voy a tener una audiencia hoy, entonces yo no voy a predicar esto porque voy a agredir a los hermanos. No puedo, hermanos. Yo tengo que ser fiel al Evangelio y predicar toda la Biblia, para que Dios me encuentre con la conciencia tranquila. Ojalá como Pablo, cuando dijo: yo estoy tranquilo porque durante todo el tiempo que estuve con ustedes prediqué todo el consejo de Dios. Y yo voy a hablar de un tema hoy día que a lo mejor no nos gusta mucho: la tristeza. La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Ella también nos enseña acerca de cómo lidiar con la tristeza. ¿Ok? Sabemos que la alegría es una marca del cristiano. El gozo es un mandamiento de Dios para nosotros. Es fruto del Espíritu una persona alegre. Pero ¿qué pasa si estamos enfrentando períodos de tristeza? Y puede que tú seas una persona que en este momento esté muy triste. ¿Cómo lidiar con eso? Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Salmo 42. Dice al músico principal, Masquil de los hijos de Coré. Versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El salmista, cuando escribe este texto, está viviendo una experiencia de profunda tristeza, al punto que él dice que su pan, que su alimento ha sido o han sido sus lágrimas, día y noche. ¿Has pasado por un momento así? De llorar tanto. Y además que se levante alguien y te diga, ¿y dónde está tu Dios? Aquel que tú predicas tanto, aquel que tú afirmas que te cuida tanto, ¿te abandonó? Bueno, entonces el salmista ahora está recordando cosas. Dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. A lo mejor está hablando de una persona que tenía un liderazgo dentro del pueblo de Dios y que en los momentos que el pueblo caminaba hacia el templo, él quizás conducía a este pueblo con alabanzas y adoración, y cómo eso le traía buenos recuerdos. Entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en fiesta. O sea, él se acuerda de momentos de alegría, estando triste. Bueno, y empieza una introspección, una conversación consigo mismo. Cuando nosotros tomamos el tiempo para evaluar nuestros corazones, alma, nuestro interior. Hermanos, yo digo eso y espero que tú no me malinterprete. Nosotros necesitamos momentos de soledad. Momentos nuestros con Dios. Momentos que somos obligados a hacer una revisión de vida. Motivaciones, qué es lo que estoy haciendo, cómo van caminando las cosas, cómo va mi matrimonio, cómo va la crianza de mis hijos, cómo voy en el trabajo, cómo va mi testimonio, cómo estoy en el desarrollo de mis dones, estoy haciendo lo que Dios quiere, cómo estoy viviendo. No podemos permitir que la vida pase y nosotros no seamos diligentes con la vida que Dios nos dio. Entonces a veces hacemos eso y el salmista está muy triste. Y mira lo que él dice en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Está tan angustiado como que estuviese viviendo un terremoto interno. Pero él inmediatamente ordena a su alma que se tranquilice, diciendo, espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, la tristeza es tan grande que si nosotros interpretamos literalmente lo que él quiere decir aquí, es lo siguiente, lo mismo que dijo Job. Todos mis temores vinieron sobre mí. Todo a lo que yo temía sucedió. O sea, estoy en una situación muy difícil. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como que niegue mis huesos,
Mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Otra vez, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, gracias por tu palabra. Señor, necesitamos que tú abras nuestros corazones y mente en esta mañana, para que podamos comprender las enseñanzas que este texto, que tu Espíritu Santo quiere, Señor, que asumamos. Bendícenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame hacerte una pregunta personal. En general, a nosotros no nos gustan preguntas personales. Pueden sonar un poco invasivas, ¿cierto? ¿Estás feliz? ¿Has estado feliz? ¿Estás contento hoy día? Qué bueno que algunas personas dicen sí y otros nem tanto. Si pudiéramos preguntar a tu esposa si ella te considera un hombre feliz, ¿qué piensas tú que contestaría ella? O si tuviéramos que preguntar a tu esposo acerca de ti, mujer, si eres una mujer feliz, ¿qué contestaría tu cónyuge, sus compañeros, sus colegas en la universidad, tu familia? ¿Qué es lo que es marcante en nuestra vida? Como un hábito de vida, porque tenemos momentos de fracasos, de tristeza. Pero no puede ser que la tristeza domine nuestra existencia. Y si es así, yo tengo una muy buena noticia hoy día para ti. Hay una posibilidad de superar la tristeza. Pero tú tienes que perder el control de tu vida y entregarlo al Señor. Este texto está hablando de la realidad de la vida. Que nosotros podemos pasar por momentos de profunda angustia y tristeza, a pesar de sermos líderes del pueblo de Dios. Como eran los hijos de Corán, como era este salmista aquí. Y al punto que él está diciendo, mis lágrimas, mi llanto ha sido mi pan, mi alimento, día y noche. Cuando nosotros leemos lo que Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Él no está en un hotel 5 estrellas. Él está preso en Roma. Está en la antesala de la muerte. Está sufriendo la persecución. Y con toda autoridad de que tenemos que entender que la alegría es sobre circunstancial. Él, viviendo eso, está diciendo, alegres. No es un sustantivo, es un verbo. En el imperativo. Lo que significa que si nosotros no somos personas alegres, estamos desobedeciendo a un mandamiento del Señor, estamos pecando. Pero pastor, ¿cómo hago para ser feliz entonces? Porque nosotros no podemos producir la alegría con nuestras manos. Pero la alegría y el gozo que viene del Señor
es un regalo de Dios, que Dios da a todos aquellos que se humillan delante de Él y le reconoce como Dios. Él entrega esta alegría. Y esta alegría sobrepasa todo entendimiento. Esta alegría puede ser en medio al luto, a las tragedias, en un mundo caído. Porque esta alegría no es andar sonriendo, es un estado, es un estilo de vida. El salmista aparentemente está desterrado, se siente alejado de Dios. Él está en un lugar, nos indica, en un lugar montañoso y seco, árido, quizá al este del Jordán, la parte norte, y él compara su ansia por la comunión con Dios con lo que siente la figura que él usa del siervo, que tiene sed, que busca agua. De esta manera tan sincera e intensa de expresar su anhelo de tener comunión con Dios. Y solo con Dios. Como dice el Salmo 84, versículo 2 también, cuando el salmista dice: anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de mi vida. O sea, en el momento de tristeza profunda que vive el salmista, él está diciendo que él tiene sed de Dios, que él necesita a Dios. Y aquí empieza a indicar el camino por el cual nosotros debemos seguir en los momentos de tribulación. El creyente verdadero, el cristiano verdadero, siempre anhela tener comunión con Dios. Es propio de sí. Pero si yo te pregunto, ¿qué es lo que es la tristeza? La tristeza es un sentimiento intrínseco al ser humano. Hace parte de nuestra historia. Desde que el mundo es mundo, desde la caída, desde la desobediencia de nuestros primeros padres, nosotros necesitamos convivir con la tristeza. Recordemos que Dios dijo a Adán y Eva: no coman, porque si ustedes comen, ciertamente morirán. Y tu papá, tú que eres papá y mamá, o cualquier uno de nosotros también podemos tener, pero en una medida menos profunda, en mi opinión. Lo que vive Adán y Eva cuando empiezan a buscar a su hijo Abel y no lo encuentra. Y de repente quizás Adán lo encuentra acostado en el suelo y trata de hablar con él y él no reacciona porque está muerto. Ellos no conocían la muerte. Ellos tuvieron que vivir el luto y la tristeza, consecuencia de la desobediencia. Porque la caída trajo consecuencias sobre toda la humanidad. Y la tristeza es un sentimiento que en general es provocado por el pecado. Entonces, nosotros necesitamos entender que todas las personas están sujetas a la tristeza. Es la ausencia de satisfacción personal cuando el individuo se enfrenta con sus debilidades. Ni toda persona que está triste está en depresión. Ni todas. La tristeza natural es un estado momentáneo. Sin embargo, la tristeza continuada puede convertirse en una grave enfermedad. Como dice el salmista cuando dice: ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Lo que tú y yo necesitamos hacer cuando enfrentamos la tristeza
tratar de hacer una evaluación para descubrir la motivación, la razón por la cual estamos tristes. Hechos naturales que generan tristeza, luto, pérdida, injusticia, nostalgia, problemas personales, familiares, laborales, nos afectan. Pero ¿cómo lidiar con la tristeza? Versículo 1 nos enseña. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En primer lugar, cuando nosotros enfrentamos la tristeza, tenemos que direccionar nuestra dependencia hacia Dios. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que buscarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento. Porque Dios tiene todo lo que necesitamos. Porque necesitamos entender que la única forma de tener una vida verdaderamente plena y llena de gozo y de alegría es en comunión con Dios. Tú no puedes ser feliz en un mundo criado por Dios sin Dios. No puedes declarar independencia y autonomía, porque las cosas que tú y yo necesitamos para vivir esta vida con sentido, las tiene Dios. Necesitamos depender de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La prueba, la tristeza, no puede quitar nuestra alabanza y nuestra adoración. Tenemos que buscar a Dios. Y yo me acuerdo en 1995, cuando estaba en la duda si seguía un pastor o si seguía siendo un deportista. Y leí en Hechos la experiencia de Pablo y Silas, azotados, perseguidos, presos, llevados al límite del dolor humano, siendo azotados con estos azotes que ni tenía acero en la punta, que entraba en el cuerpo hasta llegar en el hueso y cuando volvía traía parte de la carne. Y la Biblia dice que estos hombres se regocijaban y adoraban y alababan a Dios. Eso nos muestra que incluso en la tristeza podemos adorar a Dios. Y debemos buscarlo. Como nuestros hermanos en faz de la persecución no se movieron, no negaron a Dios, entregaron sus vidas, alabando y adorando y buscando a nuestro Dios. Mira a Dios, ponga su atención de forma absoluta en Dios. Enfocar en personas, en los problemas, en sí mismo o en el pasado no resulta. Sigue empeorando cada vez más, aumentando la tristeza. Tú necesitas tomar una decisión para quién va a dirigir tu vida. Busca a Dios. Y recuérdate la palabra del profeta Nahum que dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conocen a todos los que confían en él. Busca a Dios. El Señor jamás te abandonará. En tu tristeza, derrama tus lágrimas, tu llanto a los pies de la cruz. El Señor te consola, el Señor te anima, el Señor te levanta, el Señor te bendice, el Señor traerá a tu vida este gozo que solamente disfruta de Él los que sirven
y viven con el Señor. Segunda enseñanza de este texto. Además de direccionar nuestra dependencia hacia Dios, el versículo 2 dice del Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él está diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En la tristeza, reafirme su fe en el Dios vivo. Ponga tu esperanza en Él. Reafirme lo que crees. A pesar de todo, el salmista está diciendo, mi alma sí tiene sed de Dios. Me presentaré delante de Dios. Hay muchos dioses falsos hoy en nuestra sociedad, a través de los medios, películas, músicas, telenovelas, teleseries, Netflix. A mí me gustan algunas, para que sepan. No estoy diciendo en contra de ellas, pero necesitamos tener sabiduría, filtrar, porque a veces tiene una clara intención de difundir otros dioses. Ahora nosotros necesitamos saber que solo existe un Dios, como dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, cuando nos recuerda lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron criados. Hay un solo Dios, el Señor. Reafirme tu fe y tu esperanza en Él en los momentos de tristeza. Eso será bendición para tu corazón y para tu vida. El mayor y mejor remedio en contra de la tristeza es la adoración a Dios. Es buscar a Dios. La Biblia dice, estamos contentos, cantemos. ¿Y si estamos tristes? ¿Qué debemos hacer? ¿Ah? Cantar, alabar, orar, buscar a Dios. Nosotros no podemos mentir y decir, ¿sabe qué, hermanos? En esta congregación hay puras personas felices. No. Pero aquí predicamos la verdad. Si la tristeza es una realidad, pero nuestra fe y nuestra esperanza no necesitan ser afectadas en medio de las tristezas, porque nuestra esperanza está en el Señor. No está en nuestro desempeño, no está en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de solucionar las crisis y conflictos. No. Yo me acuerdo un momento que estaba viviendo una situación personal terrible, no lograba salir adelante, no lograba, había intentado de todas las maneras y después me di cuenta que yo estaba tratando de hacer las cosas confiando en mí. Y yo pensaba, he hecho de todo y no resulta. Entonces el Espíritu Santo me recordó, ¿sí has hecho de todo? Ah, Señor. Y me puse de rodillas delante de Dios. Y estuve un rato confesando mi pecado. Señor, yo no puedo hacer eso. No puedo. Pero tú lo puedes. Yo te pido, Señor, que tú me guíes y que tú me fortalezcas. Hermanos, salí de esta oración. Inmediatamente Dios actuó. Y no significa que Dios va a actuar siempre que oramos inmediatamente, porque el Señor nos está enseñando con el tiempo. Pero sí, cuando nosotros aprendemos que debemos descansar en Él, que debemos descansar. Hay muchas personas cansadas, cargadas, debilitadas,
porque están tratando de lograr. Necesitamos aprender que existen cosas que solamente Dios las puede hacer. Nosotros no. Y muchas. Tú seguirás triste si sigues adorándote a ti mismo o a otros dioses hechos por manos de hombres. Tercera enseñanza que nos entrega el texto está en el versículo 4. Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. El recuerdo, el pasado. Para enfrentar la tristeza, tenemos que aprender a lidiar con el pasado. Hay muchas personas presas en el pasado que no logran lidiar con lo que pasó, que están estacionadas décadas. ¿Tú conoces a alguien así? ¿Que quedó en el pasado? Creo que dicen cosas así. Cuando yo era, o antiguamente, o en aquel tiempo, hubo una época. Estas personas están enterradas en el pasado. Ah, si yo hubiera hecho eso. Ah, si yo no hubiera hecho eso. Hermano, lo hiciste. Lo que pasó, pasó. Si hiciste cosas que desagradaron a Dios, arrepiéntete. Pida perdón. Pero sigue la vida. No seas rehén del pasado. Tiene que mirarse adelante, como dice Pablo. ¿Tú has visto a alguien caminando mirando hacia atrás? A veces vemos unos niños, ¿cierto? Daniel a veces, ¿qué va a pasar? Se va a chocar. Déjame decirte algo. Tenemos que tener conciencia que vivimos una batalla espiritual. Tenemos enemigos, Satanás, nuestra propia carne, el mundo. ¿Y sabe qué lo que la carne hará, el Satanás hará, el mundo? Echará en tu cara tus pecados. Culpa. Y esta batalla con el Satanás es muy fuerte. A tal punto que biógrafos de Lutero dijeron que hay en Alemania un momento que Lutero se sentía con tanta opresión y estaba escribiendo, había una tinta y él tiró la tinta al lado porque sentía que Satanás estaba a su lado. Cuando Satanás te viene a recordar tu pasado, recuérdale su futuro. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. Y Apocalipsis dice que es por un tema de tiempo. La serpiente está golpeada. Y pronto el Señor terminará con todo eso. Salomón, en toda su sabiduría, en Eclesiastés 7:10, dice: ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? No es sabio preguntar así, dice Salomón. O sea, no te quedes en el pasado. Cuando estoy atrapado en el pasado, estoy impedido de vivir el presente y de soñar con el futuro. Ahora, con Jesús, por mejor que haya sido su pasado, lo mejor siempre está por delante. Jesús resucitó para que anduviésemos en nueva vida, dice Romanos capítulo 6.
Vamos a vivir cosas nuevas día a día con el Señor. Y sí, tenemos buenos recuerdos. Hay muchas bendiciones. Está bien, damos gracias a Dios por eso. Consideramos y meditamos en nuestro pasado. Pero en los problemas, en los fracasos, en la caída, no debemos quedar atrapados en eso. Y por fin, el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, renueve su esperanza en Dios. ¿Por qué estás triste, alma mía? Espera en Dios, porque todavía le voy a dar adoración. Mi esperanza está puesta en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Descansa en el Señor. Confía en el Señor. Aún contra la esperanza. Aún cuando tú de repente entra por la internet para ver un examen y no salió bien. Aún cuando estás en un momento sin trabajo, esperando que las cosas sucedan. Aún cuando parece que tú no logras manejar el tiempo y no lo logras. Confía, descansa y espera en el Señor. Dios nunca te va a abandonar. La Biblia dice que el hombre que tenía el corazón más parecido con el corazón de Dios, ¿quién era? David. Y hay una cosa que David dice que para mí es muy emocionante. Soy viejo. Fui joven. Y tengo una certeza. Dios nunca abandonó a un siervo suyo. Nunca, jamás Dios nos abandonará. Por eso, tristeza, aunque tú vengas, nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Dios. Nuestra gran esperanza. Quiero hacer algunas aplicaciones para terminar. Primeramente, necesitamos recordar que Cristo murió para que nosotros viviéramos una vida de plena alegría o de alegría plena. El castigo que Él sufrió fue para que nosotros tuviéramos paz y gozo. En Él, en Cristo, todos sus miedos, preocupaciones y tristeza pueden ser superados en Cristo. Camine con Él, dependa de su orientación y nunca te olvides que la adoración es sobre circunstancial. Adore a Dios. Los momentos más difíciles son los momentos en que debemos reafirmar nuestra fe y esperanza en el Señor. Su pasado, mi pasado, debe estar en los pies de la cruz. Te voy a hacer otra pregunta personal. ¿Cristo te perdonó? ¿Has experimentado el perdón de Dios? ¿Tú necesitas perdonar a alguien? ¿Tienes resentimiento en tu corazón? ¿Una enfermedad? ¿Falta de perdón? ¿Cómo están tus padres? Quizás viviendo lejos. Quizás necesitando un apoyo tuyo, financiero. La cocina de la mamá, quizás, del papá que está, o de la hermana que está necesitando cambiar, te sobró una platita. Demuestre tu amor. O si hay en tu corazón resentimiento con un familiar tuyo.
falta de perdón. Cuando tú acusas a otra persona y no la perdona, es como tú beber veneno esperando que el otro se muera. La enfermedad está aquí. Tienen que sacar eso afuera. Y Cristo es la única posibilidad de limpieza de todo eso. Cristo sin duda es la mayor esperanza de nuestras almas. Y la última aplicación que me gustaría hacer, que está en este texto. Hay un momento que el salmista dice: Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? Sentimiento. El sentimiento dice: Señor, me abandonaste, te olvidaste de mí. Señor, parece que no escuchas mi oración. Señor, ¿qué pasa? Sentimiento. Cuidado. Tu vida no puede ser dirigida por tus sentimientos. Necesitamos buscar madurez cristiana. Y esta madurez nos enseña a hacer una distinción entre sentimiento y realidad. Sentimiento dice: te olvidaste de mí. Pero la realidad, el salmista dice: durante el día, tu misericordia me asiste. Durante la noche, hay alabanza en mis labios. Esta es la realidad. No permitas que el sentimiento te mienta y te engañes. Porque la Biblia dice: el corazón es falso y engañoso. Pero el Evangelio, la palabra de Dios, no. Sentimiento puede decir: Dios no me ama. Pero la realidad es que Él te ama de tal manera que entregó a su Hijo único para que diese la vida por ti, por amor de ti. Vamos a orar. Para mí, cada domingo en que tengo la responsabilidad de preparar una prédica es un privilegio, pero es una tremenda batalla. La noche fue muy difícil. Experimenté la angustia, la tristeza. Y yo sé que a cada domingo estamos en una batalla espiritual. Porque lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros disfrutamos del gozo de su evangelio y no vivamos en tristeza. Entonces yo quiero orar con estas personas, especialmente que están enfrentando un estado de tristeza, que no están logrando salir adelante y que siente que necesita la gracia de Dios hoy. Si hay una persona, nosotros vamos a orar por ti. Vamos a interceder por tu vida. Y no importa, yo te pido, hermano, que no importa lo que el hermano va a pensar, y Dios ve tu corazón. Yo quiero orar por ti. Si tú quieres que oremos para que el Señor te bendiga y traiga gozo en su corazón, salga de tu lugar, venga aquí adelante, vamos a orar por ti. Yo quiero pedir a la iglesia que esté en oración en este momento. Oremos. Señor, tú conoces
nuestros corazones y los motivos de cada hermano aquí hoy día, la historia. Yo te pedía, Señor, hoy día, para que tu Espíritu Santo se manifestase en la vida de esta congregación, en mi propia vida, Señor, para que nosotros pudiéramos ver la manifestación de tu gracia. Tú eres nuestro buen Padre, Señor. Tú nunca nos abandonas, Señor. Yo quiero interceder por estos hermanos, Señor. Son tuyos, Padre. Bendícelos, Señor. Manifiesta gracia sobre ellos, sobre sus corazones. Bendícelos, Señor. Señor, saca toda tristeza. Cambia circunstancias, si es necesario, Señor. Pero sobre todo, cambia, Señor, el corazón. Tú sabes, Señor, que yo conozco parte de la historia de estos hermanos que están aquí adelante. Y que si pudiéramos nosotros como iglesia solucionar sus problemas, Señor, lo haríamos. Pero no podemos. Pero lo que sí podemos, Señor, como iglesia, interceder por ellos. Porque tú eres un Dios fiel que escucha la oración. Sabemos que en todo este tiempo tú estás trabajando con ellos y con toda la iglesia. Pero, Señor, dales aliento, Señor. Renueva sus fuerzas. Multiplique el ánimo, Señor. Fortalezca sus corazones, Padre. Y la fe, para que ellos puedan superar este momento, Señor. Como iglesia, imploramos tu favor y tu bendición sobre ellos, Padre. Y que pronto, Señor, ellos puedan dar el testimonio de una vida llena de gozo en ti, Señor. Todo lo que ellos necesitan, tú lo tienes, Señor. Bendícelos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.